Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante en el programa vamos a estar con el empresario agropecuario Gerardo Zambrano hablando de la situación en el campo, esto que conmovió tanto de Conexión Ganadera, pero también las necesidades que está teniendo el agro hoy por hoy. Más adelante vamos a estar con Gustavo Morín, que ya lo tuvimos acá por ser uno de los interruptores de violencia que trabajan en los barrios de la periferia, pero ahora está ofreciendo una clínica de rehabilitación gratuita, nada menos para adictos. Ahora en este primer bloque estamos en contacto vía Zoom con Marcelo Barona, que es el secretario general de la Federación Latinoamericana de Fiscales. Marcelo, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Mar- Buenas tardes a todos. Marcelo, sé que estás informado de la situación que está viviendo la Fiscalía en Uruguay, con estos embates que está sufriendo desde el sector político, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo están procesando a nivel de la Federación? Mira, nosotros nos venimos informando de todo lo que pasa en Latinoamérica, con los ministerios públicos fiscales en toda Latinoamérica. La federación se formó debido a distintas presiones que estaban sufriendo los fiscales en todos los países. La federación se formó y hoy ya tiene 14 países miembros. Y Uruguay en particular no es ajeno a todo lo que está ocurriendo, que es un movimiento de presiones constantes, pero que adquieren formas bastante sutiles, porque fue un avance progresivo, muy lento, de a poco en cada país. La gente y la sociedad se fue acostumbrando que el poder político avanzara sobre el poder que tiene que tener independiente la justicia y el Ministerio Público Fiscal en particular. Y se agravó más cuando los países de cultura europea, es decir, que tenían códigos de procedimiento europeos más inquisitivos, cuando pasaron a tener acusatorios adversariales, eh, se empezaron a formar los ministerios públicos fiscales, como dividiendo el poder que antes tenía el juez, se desdobló, el juez pasa a tener un rol de decisión y el que tiene la misión de investigar y de accionar y de dirigir las acusaciones es el fiscal. Cuando se desdobla este poder, el Ministerio Público Fiscal quedó bastante flojo en la mayoría de los países, no se lo fortaleció debidamente. Entonces, ahí hubo otra grave situación para los fiscales. Creo que está ocurriendo en Uruguay, creo que concretamente conforme nos informan la Asociación de Fiscales de Uruguay. Marcelo, cuando una asociación de fiscales denuncia una situación como esta ante organismos internacionales, como lo hizo yo creo que ya lo había hecho ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuáles, hay represalias? Porque como son estados o entidades como partidos políticos, no hay una acusación directa. ¿Qué consecuencia puede tener para el país en esos organismos internacionales? No, o sea, en realidad los organismos internacionales eh, existen en la medida que los distintos países aceptan esta jurisdicción mediante convenios, convenciones, y Argentina, Uruguay y la mayoría de los que estamos en la federación la han aceptado. Y cuando se habla en particular de lo que es derechos humanos, el sistema americano no solamente existen órganos como la Corte Interamericana para plantear casos puntuales y concretos, sino que también está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como dependiente o como un órgano paralelo a la Corte, que tiene otra misión que es la de promover los derechos en los países, pero también de vigilar e informar sobre la situación de los derechos humanos en los distintos países. Al mecanismo que recurrió Uruguay fue justamente el de audiencia ante la comisión para informar lo que estaba pasando, y si bien no es un caso concreto, que
como tal no exige de la comisión o de la corte una respuesta, lo cierto es que queda el precedente, el antecedente, para cuando se produzca, digamos, de alguna manera la violación concreta del derecho este en un caso puntual y previo a haber pasado por todas las instancias judiciales del país. Es decir, para presentar un caso en concreto, ante la Corte, litigarlo y que exista un pronunciamiento en contra del Estado, se requiere que haya pasado el reclamo judicial previo por los tribunales de Uruguay y un pronunciamiento final y definitivo en el Tribunal Superior de Uruguay. Salvo que se pidan medidas cautelares, que es lo que puede también ocurrir. Cuando se tiene alguna situación de inminencia y de posible afectación de estos derechos protegidos por la Convención. Pero sí, Sí, no es nada bueno para un Estado claro, de que se logre una audiencia y claro. se informe lo que está pasando en el país. Claro, es una cuestión de imagen. Marcelo, después de lo que pasó con Pecci, ¿no? El fiscal paraguayo asesinado, está habiendo grupos eh, de crimen organizado muy poderosos. Los fiscales son un objetivo. En Uruguay todavía ese fenómeno por lo menos no se ha dado, pero ustedes están como tomando medidas en cada país, se está advirtiendo a los gobiernos de que son ciudadanos objetivos, frágiles, digamos. ¿Hay una acción en ese sentido? Justamente, mira, en la Federación hizo ya un pronunciamiento muy serio pidiendo inclusive un protocolo de actuación para proteger a los fiscales en todos los países. Y no es solamente el caso de Pecci, sino que hubo en toda Sí, Latinoamérica. O sea, el de Pecci fue porque nos queda muy cerquita en el claro, claro, territorio, ¿no? claro, 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 Y porque conocemos la interna claro, muy profundamente. total. O yo te voy a sumar de Argentina, tenés el caso Nisman Sí. también, porque no tenga ninguna duda que fue asesinado ni como represalia o con motivo de su función y por lo que hizo. No fue asesinado un día cualquiera, sino que lo hizo después de haber hecho una denuncia concreta contra el poder político. Eh, y lo mismo ocurre en distintos países. En Ecuador, en los últimos 3 años, mataron más de 11 fiscales. En México es casi, parece, fuera común. Eh, Y me hablabas de un Sumado, protocolo, me hablabas de un protocolo, Marcelo. sí, se diseñó un protocolo que se dio a conocer en todos lados, que es para lograr medidas efectivas de protección a los fiscales. Eh, Es un protocolo que pretende que de alguna manera los ministerios públicos fiscales o las asociaciones de fiscales en concreto puedan participar de alguna manera de las medidas que se toman y sobre todo de las medidas de inteligencia que se toman, porque una vez que ocurren ya es tarde. Eh, Claro, pero cuando Sinceramente, esas medidas tienen que ser adoptadas obviamente por el sistema político, ¿no? Por los partidos que gobiernan, por el Estado. Y vos ves que dentro del Estado y dentro del sistema político lo que hay son señalamientos a la institución. Uno puede decir, bueno, ¿cómo los van a proteger si los están cuestionando, ¿no? bueno, justamente nosotros lo que estamos queriendo hacer con la asociación en particular y con la federación es empezar a poner en conocimiento de la sociedad todo lo que está mal. Y lo que está mal es que últimamente, primero, tienen un poder enorme, el poder político, sobre el poder judicial, desde que es una mentira de que hay o sea, la República tiene 3 poderes que son absolutamente independientes. Si a los miembros del Tribunal Superior los designa la política Gusto y Piacere, y al Procurador General los designa la política, y los mecanismos después de sanción y remoción también los maneja la El política, me presupuesto, pregunto yo, el pues presupuesto. bueno, el presupuesto, el hasta dónde vas a poder investigar, eh, es bastante complejo. Y hay un montón de fórmulas para poner en las constituciones y en las leyes para evitar ese tipo de manipulación. Y te sumo algo peor. No solamente no les alcanza la política con este poder tremendo que tienen sobre el Poder Judicial, sino que además lo atacan en donde más lo golpea, que es en la confianza pública. Ajá.
Cada vez que hay un hecho, se reclama, por ejemplo, bueno, es culpa de los fiscales que no lo encuentran, o que no lo investigan, o que no logran encontrar al autor, o siempre la culpa es de la justicia. Y cuando se acusa por corrupción o por hechos graves a la política, inventan que es una situación de lawfare. Ni siquiera se preocupan en decir soy inocente. Lo único que dicen es esto es una maniobra política tendiente a desprestigiar a fulanito de tal. Politizando al Poder Judicial que no tiene nada que ver. Que no Sí, tiene nada que ver. sí, a mí lo que me llama la Pero la atención. verdad, y tú lo sabes, No, no, decime, sí, decime, perdóname, perdóname. pero como comunicador lo sabes muy bien, la gente cree que es verdad lo que ve en la tele. Y la verdad es que hasta ahora los magistrados, los fiscales, no salen a decir, a dar explicaciones, porque están metidos en otra cosa, que es buscar la verdad y la realidad de cada hecho. No, Mientras que la política sale todos los días denostando a la justicia lo que yo te iba a y decir es diciendo que que hay lawfare, lawfare. si la fiscalía es abusiva, digamos, en un país, me llama la atención que no tome el Estado público abusos contra ciudadanos comunes, digamos, ¿no? Si hubiera sido, si es así, y si seguramente puede haber algún caso, esos casos no toman Estado público, solamente se toma Estado público cuando la fiscalía presuntamente es abusiva con sectores del poder. Es que vos ponete a pensar que cualquier acto, por ejemplo, imagínate cualquier acto de poder político, una ley o un decreto. El ciudadano está prácticamente indefenso contra lo que se saque, con lo que se diga. Más allá que la política te va a decir, nosotros somos los representantes legítimos pues nos votaron. Está muy bien. Pero lo que nuestras constituciones no querían, en principio, los padres de la constitución, es que se fuera un poder absoluto. Entonces, el único poder que se reservaba el ciudadano era el de la justicia. Por eso, cuando se toman las constituciones nuestras, hicieron un menjunje mezclando la norteamericana con las constituciones europeas y rompieron ese equilibrio que tenía, por ejemplo, la americana, del control de poderes, el famoso check and balances. Cuando se tengan claro que el Ministerio Público Fiscal y la Justicia lo único que hace es proteger el derecho que tiene el ciudadano para contra el poder, recién ahí se va a entender cuál es la importancia de mantener un poder judicial. Sin embargo, lo que hacen todos los días y en cada ocasión, la política es pintar a los jueces y fiscales como si fueran seres privilegiados, que tienen sueldos maravillosos, fastuosos, o que tienen inmunidades de detención y privilegios, cuando en realidad son privilegios del ciudadano. Por eso se quería el juicio por jurados originariamente en las constituciones, porque el ciudadano lo que hacía era entregarle el poder de legislar a través de representantes y el poder de administrar a través del poder ejecutivo. Pero juzgar, la idea era juzgo yo, que soy el pueblo, juicio por jurado. Y los funcionarios judiciales, los fiscales y los jueces eran simplemente estamentos necesarios para que ese juicio se pudiera hacer. Entonces, cuando se comprenda que ese poder es el poder del ciudadano, en realidad el límite formal a los abusos del poder, es donde realmente se van a poner las cosas en su lugar. Marcelo Barona, secretario general de la Federación Latinoamericana de Fiscales, gracias por el contacto. Que pases bien, Marcelo. No, gracias a vos por tu tiempo y por poder explicar. Tal vez no fui muy claro, No, no, está bien, pero está las muy bien. eran bastante técnicas. No, no, bueno, pero Te nos importaba agradezco también, muchísimo la ocasión. nos importaba también cómo se estaba viendo fuera del país este fenómeno que, bueno, que estamos viviendo acá adentro, ¿no? Eh, sí, tal vez no tan grave como en otros países, pero está creciendo y no debería ocurrir. Se empieza a contar por un número y después va creciendo. Y cada vez más, y de hecho, eh, me consta que la Asociación de Fiscales de Uruguay está preparando otro caso más para Sí, presentar sí. en la Comisión Interamericana. Que pase Así que bien, un abrazo y muchas gracias. que pase bien. Gracias, gracias. Nos vamos a una tanda y volvemos con Gerardo Zambrano.